sobre patología no rectal, ¿no? A nosotros los proctólogos nos conocen como proctólogos. Proctología se refiere a la cirugía anal, nada más. En algunos países con los proctólogos se ofenden que le llamen proctólogos porque eso eran cirujanos generales empíricos que se dedicaban a hacer cirugías anorrectales sin ninguna supervisión, sin haber hecho un fellow, ¿no? Entonces, pero en Panamá si no le dices al paciente que es el proctólogo, el paciente no sabe qué es el coloproctólogo, no lo sabe. Y si dices el cirujano colorectal, okay, pero si van a Estados Unidos, proctólogo, ellos no saben qué es eso, es cirujano colorectal. Entonces lo que tienen que, como ya yo, si el colon era complicado, el ano todavía es más complicado porque el ano tiene el esfínter anal interno, que es involuntario, el esfínter anal externo, que se divide en tres partes, la superficial, la profunda y la que es acá en el músculo, el puborectal, ¿no? Hay espacios entre ellos, está el espacio submucoso, donde están las hemorroides, está la línea dentada, que es lo que divide el endodermo del ectodermo. En la línea dentada están las criptas anales, están las papilas, está la columna de Morgani, están las glándulas anales que drenan donde están las criptas anales. Ese es aquí en el canal anal. Y el canal anal lo podemos dividir en tercio inferior, medio y superior. Está la unión anorrectal o el anillo anorrectal. Están los espacios del perianal, interesfintérico. Lo que esté más de 5 centímetros del margen anal se considera piel normal, o sea, piel glútea. Si usted ve un absceso que tiene esta zona sana y hay un absceso acá y usted lo puede ver sin separar los glúteos, eso no es un absceso anal, un absceso glúteo. ¿Okay? Pero si usted, el paciente, tiene dolor y usted para poder ver tiene que separar los glúteos, eso está dentro del diámetro de 5 centímetros, entonces eso es región perianal. Este es el ejemplo, ¿no? Entonces, como les dije, se divide en tres canales. El músculo puborectal es o los elevadores, que es parte del elevador del ano, que está el iliococcigio y el pubococcigio, y está el músculo puborectal. Ellos son el diafragma, ellos son los que hacen que ahí sea la división entre el recto y el ano. Aquí está el músculo elevador del ano, donde el músculo puborectal es solamente la parte interna de él, pero él tiene el ligamento. Y este músculo es lo que origina la continencia, juega parte importante la continencia, junto con los músculos que están en la región perineal. Como les dije, el esfínter anal externo se divide en subcutáneo, superficial y profundo. El músculo elevador del ano o puborectal es parte del elevador del ano, pero no es que el puborectal es el elevador del ano. Están los espacios que, si lo hacen en este corte coronal, van a ver que hay un espacio isquiorectal, interefintérico y supraelevador, y el espacio perianal, mientras que si lo ven en este corte, en la cara posterior está el espacio posanal superficial, que lo divide el ligamento anococcigio, el posanal profundo y el retrorectal. El espacio posanal, los espacios posanales están comunicados con el espacio isquiorectal, entonces por eso que hay abscesos en herradura, porque hacen la U, hacen una herradura en donde se comunican con el espacio isquiorectal y los espacios posanales. Hay unos reflejos, el reflejo anocutáneo, eso y dice que la vía nerviosa está íntegra. Si usted le trata de hacer un reflejo anocutáneo a un paciente de neurocirugía que tiene una sección, no va a tener reflejo anocutáneo. ¿Qué es el reflejo anocutáneo? Que usted al separarle y lo acerca, el músculo contrae espontáneamente. Usted le acerca una agujita y él se contrae, usted no puede controlar eso, es un reflejo. Está el reflejo de la tos, que cuando tose, contrae involuntariamente. Por eso que la cirugía no rectal duele mucho, porque hasta para toser te duele, para reír, para levantarte, el músculo se contrae involuntariamente por este reflejo, para evitar que algo se salga. Está el reflejo bulbocavernoso, esa es la explicación por la cual no puede tener relaciones sexuales recién operado de alguna cirugía no rectal, porque el estímulo
genital va a contraer el esfínter. Entonces, está el reflejo rectoanal inhibitorio, que es cuando llega la muestra al recto, el esfínter anal interno se relaja involuntariamente. Entonces, ya ahí hay una comunicación parasimpática al cerebro que le avisa que hay un aumento de presión, y la persona inmediatamente viene y contrae su esfínter anal externo, que es el voluntario, ¿verdad? Y cuando él puja, entonces hace el reflejo rectoanal excitatorio para que se relaje. El músculo puborectal o el músculo elevador del ano juega una parte importante en el ángulo. El ángulo entre el recto y el ano no es tan recto, tiene un ángulo de 90 grados, y eso es una barrera mecánica que ayuda a la continencia. Eso ya lo vimos en la clase anterior, que les dije que 2 litros pasan, produce un bolo fecal. Ese bolo fecal, cuando llega aquí, eso puede ocurrir cuando se levantan. Por eso la mayoría de las personas desean evacuar, tienen ese estímulo a levantarse en las mañanas o después de comer. Esos son reflejos donde aumenta el peristaltismo. Entonces hay un aumento de ese peristaltismo, llega lo que esté por aquí en el lado izquierdo, va a llegar al recto y va a despertar todos estos reflejos. La persona va a tener la sensación de evacuar, o sea, se contrae el esfínter anal interno de forma involuntaria, le avisa, él busca un baño, y cuando ya encontró el baño, entonces él va a ejercer presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal incluye hasta los músculos intercostales y los músculos faciales, dependiendo de qué tanto tenga que contraer. Pero generalmente uno puja con el tórax y el abdomen, no con la pelvis. Las personas que pujan con la pelvis tienen un problema, porque están cerrando la pelvis, están cerrando el ano, entonces pueden lastimarse ahí. Y eso le pasa mucho a personas con un tema de ansiedad, personas que se quedan mucho tiempo en el inodoro, los que leen, se llevan el celular al inodoro. Entonces, tiene que sentarse en esta posición para abrir el ángulo anorrectal, ya que cuando puja tiene que abrir el ángulo a más de 150 grados. Entonces, todo esto es lo que prácticamente involucra el conocimiento del fellow, ¿no? Entonces, el problema de esto es que hay mucho tabú. Hoy el último paciente que vi antes de venir me dijo que el doctor estaba molestando, y que no lo conocemos, el doctor es alto y tiene el dedo largo, y lo estaban bullando con eso. O sea, eso hace que alguna persona que sea más tímida probablemente se cohíba de ir a revisarse, y en estos tiempos no revisarse es un tema. Hay machismo, hay mitos, está el folclore, está la medicina alternativa. Este era un paciente con incontinencia fecal por un cáncer y estaban tratándolo con medicina alternativa. Este es un letrero, un poste en México, donde alguien se promovía por $20 a que él hacía el tratamiento completo de las hemorroides. Los taquitos que me comía yo los domingos, muy ricos, se llaman tacos de barbacoa, para que lo sepan, ¿verdad? Tienen su poquito de vegetales, pero eso te estriñe. Esas tortillas son doble tortilla, eso te estriñe. Acá en Panamá, que nos gusta los fines de semana la barbacoa y la pizza, ¿verdad? Estamos luchando contra eso. Hasta ustedes mismos tienen que luchar contra ustedes mismos. Está la tecnología que se la llevan al baño. Entonces todo esto aumenta los factores de riesgo, ¿verdad? La comida, el sedentarismo, la obesidad, te lleva a un estreñimiento, hay personas con diarrea, los partos vaginales son factores de riesgo de ocasionar enfermedades anorrectales, cirugías previas. El mismo inodoro occidental contribuye, ya que es muy alto y uno debe evacuar en posición fetal. Por eso uno viene con un banquito sentado dentro de la madre, viene en posición fetal, porque ese es el ángulo correcto para que evacúe. Entonces hay que preguntar por antecedentes familiares, si se ha caído o si se desgarró en un parto, qué medicamentos usa, si tiene un problema neurológico. Si lo ven muy nervioso, tienen que preguntarle si hay algún tema psicosocial, metabólico, los pacientes con hipotiroidismo, si practica relaciones sexuales por el ano, eso hay que preguntarlo a todo el mundo ahora, temas de infecciones y malignidad. Los criterios de Roma en ese momento eran 3, ahora es 4, pero no han cambiado, simplemente que son 2 criterios en el más del 25% de las evacuaciones para decir que un paciente es estreñido, que evacúa con esfuerzo. Las S son abultadas o duras,
siente que evacúa incompleto, y lo que cambió en el Roma 4 es que tienes que evacuar una vez cada 3 días. Las heces Bristol 4, que son las correctas: tomo suficiente agua y como suficiente fibra. Aquí no como fibra porque no las uno y no tomo agua. Aquí tomo agua porque están suaves, pero no como suficiente fibra. Hay que preguntar por incontinencia. La incontinencia no solamente es que se salgan las heces, si se salen los gases también, líquido, si tiene que a veces ponerse protectores, ¿verdad? Y si es que tanto le afecta la vida esto. Esta es la escala de la Cleveland Clinic del Dr. Wexner, que tiene más de 20 años esta escala, y es la que más utilizan para valorar el grado de incontinencia. Cuando la incontinencia es 0, tiene una continencia perfecta, pero cuando tiene más de 5 ya es una incontinencia moderada, y cuando tiene más de 10 es una incontinencia severa. Pero acuérdense que eso tiene un papel psicológico. Si a usted se le sale unas heces una vez cada 45 días, para usted puede ser una incontinencia severa, aunque la escala es esto, y eso es lo que no valora la escala, y es lo que le critican. Hay que preguntar en toda enfermedad no rectal el tiempo de evolución, si ha tenido cuadros similares, si en la familia, si ha perdido peso, si ha sangrado, cómo está la última hemoglobina, si tiene cuadros de distensión abdominal, su antecedente obstétrico, si practica relaciones sexuales por el ano. Pregúntenle cómo es su desayuno, pregúntenle qué desayuna generalmente. Si no le menciona ni una fruta, ya saben que no come fibra. Y en el almuerzo, si no le menciona ninguna vegetal, tampoco. Su entorno psicosocial y su grado de continencia. Eso, ahí el examen físico tiene que ser en un lugar cómodo, privado, con buena iluminación, preferiblemente acompañado en decúbito lateral izquierdo. Hay posiciones en boca abajo, no se revisa ningún paciente boca abajo, es en decúbito lateral izquierdo. Guantes generalmente doble en la mano dominante que vas a utilizar, que generalmente los que somos 10 a la derecha, y el que es zurdo, bueno, se tiene que colocar a la izquierda, pero ya no es en decúbito lateral izquierdo, así que el zurdo generalmente siempre se adapta a la derecha. Bastante gel lubricante, gasas para limpiar, bata, máscara. Hay que separar los glúteos gentilmente y observar primero los reflejos, si hay masas, lesiones, dolor, eritema, calor, fluctuación, el tono de los esfínteres, si hay buen aseo o hay heces afuera, y luego haces el tacto rectal. No es que introduces el dedo y ya introduces, primero tienes que hacer una inspección, pedirle que apriete, pedirle que empuje para ver si abre el ano cuando empuja, si el ano se contrae cuando aprieta, todo eso tienes que hacerlo. Cuando introduces el dedo no es que estás tocando, tienes que en reposo pedirle que se relaje, porque en ese momento va a contraer involuntariamente, pero ahí espérese un segundo, relájese, y ya cuando se relaja valoras el tono en reposo. Le pides que apriete, entonces valoras el tono en esfuerzo. Le pides que puje, valoras el tono en la relajación del pujo. Si tiene dolor, tienes que revisar el músculo puborectal, que es una U, que está por los laterales y en la cara posterior. Más o menos saber tu distancia de tu dedo, más o menos si es 2, 3, 4 centímetros de longitud del canal anal, si hay masa, si hay heces. Si el paciente tiene un montón de heces ahí, es porque probablemente o no ha ido a evacuar ese día, o porque no evacúa completo, y eso te habla probablemente de evacuaciones incompletas, porque no es que el recto siempre va a tener heces. El recto tiene heces cuando le llega ahí. Si es poquito, la persona se inhibe, pero si es bastante, la persona va a ir y debe evacuar todo. Y generalmente la mayoría de los pacientes tratan de ir al baño antes de pasar al consultorio, a orinar, a lo que sea, para que uno lo vea que están limpio. Y si eso no se ve y tiene heces ahí, quiere decir que no evacúa completo. Se puede hacer una anoscopía, una rectosigmoidoscopía, y hay pacientes que tienen indicación para colonoscopia. Esto es un anoscopio desechable de una muesca para valorar las hemorroides. Esto es un colonoscopio. Los pacientes que tienen indicación de colonoscopia son todos los mayores de 45 años, pacientes con sangre oculta en las heces, pacientes con 40 años que tengan antecedentes familiares de primer grado de consanguinidad de pólipo o cáncer, pacientes que tengan más de 10 años de su última colonoscopia. Se hizo una a los 45 y ahora tiene 60 y no se la hizo a los 55, ese paciente tiene indicación de colonoscopia. Cualquier historia o examen físico que a uno no lo convenza, uno tiene que indicarle una colonoscopia. Aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer o pólipo
Ya no se hace colonoscopia cada 10 años, sino cada 5 años. El tratamiento tiene que corregir todos los factores extrínsecos. Tú no puedes corregir que en la familia Arcia hayan personas con enfermedad hemorroidal. Eso no lo puedes corregir. Pero sí puedes corregir que quizás en la familia Arcia nadie come vegetales y frutas. Entonces eso es lo que tienes que corregir. Lo que puedes modificar. Aumentar la fibra, enseñarle cómo, explicarle cómo es que tiene que empujar para que relaje los esfínteres, tomar bastante agua, hacer actividad física, tener buenos hábitos defecatorios, no llevarse celular al inodoro y tratar de explicarle que es bueno que duerma. Ahora las personas, mis hijos en vacaciones dormían 4 horas, había que estar regañándolos, hey, no se puede dormir 4 horas, ese es un sueño que van a extrañar después, tiene que mejorar esto. Por eso muchos de ustedes quizás su intestino cuando ingresaron a la Facultad de Medicina los primeros años, 2 años le estuvo vacilando hasta que se adaptaron, ¿verdad? Porque tenían este problema. ¿Okay? Los baños de agua tibia sirven para relajar el esfínter, ¿verdad? Eso ya está súper demostrado con estudios de manometría. Usar algún suplemento de fibra. Si yo les digo que se tiene que comer 25 gramos de fibra todo ser humano todos los días, y yo hoy digamos que me comí una manzana en el desayuno y en lo que he hecho, vamos a decir que no he almorzado, es mentira que ahora en la cena me voy a comer 20 gramos de fibra. 20 gramos de fibra. Cada alimento con fibra más o menos promedio tiene 5 gramos con fibra. Una manzana tiene 5 gramos, una pera tiene 5.5, un plato de lentejas tiene 6, ¿verdad? Es mentira que te vas a comer 4 alimentos con fibra ahora en la cena. Entonces, si yo nada me comí una manzana hoy y me salté el almuerzo y voy directo a la cena, que está muy mal, pero esa es la vida de un médico y de un estudiante de medicina muchas veces, ¿verdad? Tengo que suplementarme. Y si esa es mi vida normal, entonces mi vida normal es usar el suplemento, porque yo tengo que darle al cuerpo 25 gramos de fibra. Y así es que hay que explicárselo al paciente, porque el paciente entiende que esto es como por 15 días y lo deja. Y regresa a comer como panameño. Si come como panameño, tiene que suplementarse para toda la vida, porque necesita 25 gramos de fibra. No sé si me estoy explicando. ¿Okay? Si usted corrige, esto es temporal entonces. Pero si usted nunca lo corrige, es de por vida. ¿Sí? El ángulo, el inodoro, si el inodoro es muy alto, tiene que usar un banquito, pues, ¿okay? Para relajar el músculo, el ángulo anorrectal. Cuando van a cirugía, esta es la posición que se pone, pues, se puede poner boca abajo o en litotomía. Generalmente lo preparamos si es una cirugía anorrectal con enemas. Se da profilaxis antibiótica a aquellos pacientes con inmunosupresión. Cuando una hemorroide de un paciente de 20 años, totalmente sano, no hay que darle profilaxis antibiótica. Eso no se contamina, eso no se infecta. ¿Por qué? Porque en el postoperatorio el paciente sí tiene que estar haciendo esos baños de agua tibia, tiene que hacerse constantemente y esa herida, ¿verdad? Entonces, y la flora que vive ahí, si esa flora fuera una herida en el antebrazo, yo le digo que la herida se va a infectar. Pero es una herida con una flora de coli, con bacteroides, no se va a infectar. ¿Okay? La posibilidad que una cirugía anorrectal se infecte, como 1 en 1.000.000. ¿Sí? El diagnóstico diferencial, bueno, ustedes tienen que ver los síntomas. Si es dolor, puede ser una hemorroide trombosada, o una fisura, o un absceso, o una fístula cuando se obstruye y acumula el líquido que drena, duele hasta cuando drene. El prurito anal, cuando de tanto rascarse se hacen escoriaciones y da dolor. Una enfermedad de Crohn y un trastorno de piso pélvico. El paciente dice, no, es que yo siento un bulto que me duele, un bulto, y uno no ve nada, y es una abuelita. Realmente es un trastorno de piso pélvico, un rectocele, un prolapso. Sangrado, las hemorroides externas no sangran. Si usted es un paciente con hemorroides externas y él dijo que es sangrado, pero a él no le duele, él nada más tiene hemorroides externas. Es más, todo el mundo tiene hemorroides externas e internas. La pregunta es si las tenemos tan grandes para que estén enfermas. Entonces, las hemorroides internas pueden dar sangrado. Una hemorroide externa, una hemorroide externa es que se llenó de un coágulo de sangre. A veces tanta la presión que el coágulo de sangre se autodrena y el paciente empieza a sangrar, pero ya no le duele. Entonces, cuando está en la fase de que se autodrenó, empieza a sangrar y dice, ya se me quitó el dolor, porque viene por sangrado, y uno ve clarito ahí que la hemorroide externa está inflamada
y tiene una úlcera porque está botando coágulos de sangre. Una fisura va a dar dolor y sangrado. Una fístula puede dar dolor y sangrado, porque la fístula tiene un tejido de granulación atípico, que eso puede dar el sangrado. El cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal, las colitis infecciosas o isquémicas, un paciente VIH o un paciente que practica relaciones sexuales por el ano, es muy frecuente que llegue al consultorio por tenesmo rectal. Tenesmo rectal es que a él le duele y él está sangrando, pero a él le duele. Entonces uno tiene que ver ahí el borde que no tenga nada. Si no hay nada y uno introduce el dedo y él, nada más tocarle la pared del recto le genera un dolor, generalmente eso produce un moco y viene con sangrado. Y es un sangrado fétido, tiene una proctitis, ya sea por VIH, porque tiene VIH de nuevo, o ya sea porque le pegaron una clamidia, una gonorrea. Ahora que usan, no sé si han escuchado de la PrEP, el PrEP, que es para tener relaciones sexuales sin condón, para que no me peguen el VIH. Perfecto, no me van a pegar el VIH, pero me van a pegar la gonorrea, la clamidia. Por eso que el condón no se debe quitar el condón. ¿Okay? Eso hay que aconsejárselo al paciente. Entonces, usa tu PrEP, se te puede romper el condón, porque el condón se rompe más fácil por el ano que por la vagina. Si a la mujer le da miedo un coito esporádico fuera de su pareja, que se rompa el condón, ahí es más seguro a que no se rompa que por el recto. Y por eso es que es más fácil contraer enfermedades de transmisión sexual por la práctica sexual anal, que es una práctica alternativa. Pero en este tiempo se ha puesto muy de moda, tanto en personas heterosexuales como en personas no heterosexuales. ¿Me explico? Entonces, eso hay que tener una educación sin caer en lados de que si soy heterosexual y estoy a favor de lo heterosexual o estoy en contra del que no es heterosexual. No. Uno tiene que ser muy frío en eso y explicar lo que es científicamente correcto. ¿Ok? El prurito. Las hemorroides que se salen y uno las ve, se prolapsan de adentro, es como si tuviera un prolapso de la mucosa del ano. Dan prurito porque bota un moco. La fístula también va a dar comezón. Los pacientes que tienen un ano hipotónico, una abuelita generalmente, o una paciente que tuvo un desgarro obstétrico recién muy severo. Los condilomas, un prolapso rectal. Los condilomas son las verrugas que salen por papiloma, virus de papiloma humano, que el condón no lo previene. El condón no previene eso. Por eso que hay muchas personas que pueden tener papiloma y han usado el preservativo, y por eso que hay que ponerse la vacuna, para tratar de disminuir el riesgo. El prolapso rectal, hay un prurito idiopático que no se sabe la causa. A veces hay pacientes que la papila anal adentro está muy crecida y juega como si fuera un pólipo que hace un efecto de válvula ahí. Y los pacientes con dermatitis. Y sensación de masa, las hemorroides trombosadas pueden dar una sensación de masa, o las que se prolapsan, un absceso, uno puede sentir una masa, pero eso duele y se siente caliente y duro. Y el cáncer también. Entonces, estas son hemorroides. Esto aquí es la hemorroide externa, y esto que ven aquí es hemorroide interna. Entonces, este paciente tiene una enfermedad hemorroidal mixta. Entonces, ¿qué son las hemorroides? Son unos cojines que están compuestos de una superficie que si es interna es mucosa y que si es externa es piel, y dentro de esa cobertura hay un tejido conectivo de unión en donde hay tejido vascular también, y eso se une con unas gap junctions. Y tiene un tejido de sostén, o sea que tiene un ligamento que sostiene la hemorroide. ¿Qué pasa? Que si yo toda mi vida he tenido que pujar demasiado, o soy un fisiculturista, o soy un trabajador de la construcción que levanta mucho peso, probablemente con el tiempo, con el envejecimiento, se habla de a los 40 años, ese ligamento de sostén sufre un deterioro y se desliza, se debilita. Y hay un desplazamiento distal de las almohadillas hemorroidales, o sea, se prolapsa, se están más caídas hacia una zona donde el ano tiene mayor presión. Los tres canales anales, canal anal superior, medio e inferior, no tienen la misma presión. ¿Okay? Y las hemorroides están en la unión del canal anal superior y medio.
Entonces con el tiempo ya se desplazan hacia el canal medio e inferior y ahí hay mayor presión y ahí no va a abrir bien, entonces ahí las heces van a empezar a lastimar y eso va a hacer una cascada inflamatoria que va a aumentar más el desplazamiento y va a hacer la enfermedad hemorroidal. Y eso se llama la teoría de Thomson. Generalmente son 3, una a la izquierda y 2 a la derecha, una anterior y posterior. Hay externas, internas y mixtas. La clasificación de Göllinger de las internas. Grado 1 es que no están prolapsadas. ¿Cómo lo sé? Por historia o por examen físico de inspección. Grado 2 es que se le salen, pero a él se les mete solita. Él no se tiene que meter el dedo ni nada, ella se mete solita. No, y me levanto y ella se mete solita, no me tengo que manipular. Grado 3 es que él se las tiene que manipular, el paciente. Y grado 4 es que ya viene con la mucosa ahí afuera. Son hemorroides como el de la foto inicial. Todo esto tiene fibra, desde los frijoles, las fresas, las lentejas, los panes integrales, lechuga, avena, manzana, pera, más o menos todo eso tiene 5 gramos para arriba. Las uvas, 10 uvas tienen 0.5. El pan normal de por ahí, rico, muy sabroso, tiene 0.6. Y es carbohidrato, ¿verdad? La banana tiene 3 gramos. ¿Sí? La papa, que comemos mucha papa, entonces eso no tiene mucha fibra. ¿Sí? ¿Dónde entran las nueces ahí? Tienen fibra, tienen como 5 gramos, pero son fibras insolubles que algunas personas no pueden tolerar y les da mucho gas, les da mucho meteorismo. Entonces andan con mucha flatulencia. Pero si a la persona eso no le ocasiona nada, puede usar nueces. ¿Y igual de válido? ¿Perdón? O sea, con la misma validez. Con la misma validez, pero esa es fibra insoluble. Hay fibra soluble y fibra insoluble. La mayoría de los intestinos le va mejor con la fibra soluble. ¿Sí? A veces hay que quitarle las cáscaras o cocinarlas o transformarlas en solubles. Entonces, la enfermedad hemorroidal, no importa el grado, usted tiene que corregir el estilo de vida, lo que puede modificar y puede dar manejo médico. Generalmente al componente vascular hay que darle un manejo médico que se llama la fracción flavonoide purificada micronizada. Es un flavonoide que tiene efectos antiinflamatorios en el componente vascular de las hemorroides, que también lo usan para los vasculares periféricos y los cardiovasculares para insuficiencia venosa. Y se puede dar procedimientos de consultorio en las hemorroides internas que sangran, y la cirugía es reservada para las hemorroides internas avanzadas o las hemorroides mixtas. La ligadura es el procedimiento de consultorio más conocido, es el más barato, la recuperación es bastante rápida y así se ve una hemorroide interna ligada. Ahí está la liga. Esto va a ocasionar una isquemia que se va a caer, se va a necrosar, se va a caer el exceso de hemorroide con la liga. Esto no es seguro en pacientes que usan anticoagulantes o tienen algún trastorno de coagulación y es exclusivo para hemorroides internas. Si el paciente tiene hemorroide mixta, él se va a estar quejando de la hemorroide externa, entonces ese paciente no califica para él. Entonces en la cirugía hay cirugía de resección que tiene un éxito del 99% de curación y con una posibilidad de recurrencia de 1 a 2%. Y están las cirugías de no resección. Dentro de la cirugía de no resección están la cirugía con engrapadora, la cirugía con Doppler, ligadura de las arterias hemorroidales, y está ahora que está la cirugía con láser, pero el láser es para las hemorroides internas, no para las externas. Y lo mismo la engrapadora y el Doppler, son para hemorroides internas grado 3, o pueden ser grado 4, pero que el síntoma es el sangrado. Pero si el síntoma del paciente involucra la externa, la cirugía indicada es resección, que es la más dolorosa, que es la que todo el mundo le tiene miedo, pero es la que más cura. Estas hemorroides no se les puede ofrecer más nada que cirugía de resección. Y además se retira con tijera o con dispositivo de energía bipolar. Queda una herida y quitamos la hemorroide y queda una herida como si tuviera fisuras anales. Y quedamos manejando al paciente en el postoperatorio como una fisura anal. Toda cirugía anorrectal al final es el manejo de una fisura anal. ¿Qué pasa con las hemorroides externas trombosadas? Bueno, el paciente llega con dolor y es evidente que tiene una hemorroide que se ha inflamado, que está dura, está tensa y le duele.
o sea que tiene un coágulo adentro, está trombosado. Si el paciente está en las primeros 72 horas, está indicado ponerle anestesia local y abrirle la hemorroide, hacerle una excisión del trombo. Y eso se deja abierto. Hay una técnica de cerrarla, pero aumenta la recurrencia de que se trombose nuevamente. Esto hay que preguntar por temas de coagulación, porque hay pacientes que tienen temas de coagulación. Y hay mucha gente que se toma noni, cáscara sagrada. Me ha pasado que hasta esto, los suplementos vitamínicos, y a veces sangran más por estar usando esos suplementos. Entonces, esto hay que estar con mucho interrogatorio de qué medicamentos usas, hasta la vitamina, porque si usas mucha vitamina, probablemente esta herida no va a parar de sangrar y es mejor hacer esto en quirófano. Pero esto se puede hacer en consultorio. Si el paciente ya no le duele y él llega solo porque él tiene el bultito que le incomoda pero no le duele, ese paciente es manejo médico. ¿Y cuál es el manejo médico? Lo que ya dijimos, el baño de agua tibia, la fibra y darle la fracción flavonoide purificada micronizada, que la más famosa en Panamá es la marca Daflón, pero hay otras marcas, Bedipal, hay varias, Presis. Esto es una hemorroide externa trombosada, ahí está el coágulo y está el bulto. Si ustedes ven, acá hay una hemorroide externa, pero esta no tiene nada que ver con esto. Entonces, drenamos, ¿verdad? Quedó con un sangrado telemitado y aquí se ven las otras hemorroides externas. Fisura anal. La fisura es porque yo tengo el esfínter interno muy apretado. Y que cuando voy a evacuar no abro bien el esfínter, no se abre. Y al no abrirse, me corto. ¿Ok? Puede ser que nací así, o puede ser que se me puso así, o puede ser que me corté y después se me puso así. Una diarrea, yo estaba normal, me dio una diarrea y me corté. El ano dice, hay una herida, se contrae y usted no se cura o no se atiende correctamente y va a quedar con el esfínter hipertónico. Generalmente son en el sentido de las 12 o las 6 del reloj, anterior o posterior. Si son laterales, hay que buscar enfermedades atípicas en el ano, que son VIH, cáncer, leucemia, tuberculosis, sífilis y las enfermedades inflamatorias intestinales. No se hace tacto rectal en estos pacientes, el diagnóstico es por infección e historia. Me duele, me arde cada vez que evacúo. Cada vez que evacúo, solo. Quedo con un dolor, a la hora se me quita y ya estoy normal. 2 días después voy al baño nuevo, de nuevo me da el dolor. Este paciente no tiene dolor solo al evacuar, tiene un dolor constante, pero de 4 días. Porque esa es la fisiopatología de la enfermedad, de 4 días, porque después se ablanda porque el coágulo se va reabsorbiendo solito. Si no se drena, se va reabsorbiendo. Y hay gente que llega ahí, está todo inflamado, pero ya se le quitó el dolor. Entonces este es un dolor al evacuar. La hemorroide trombosada duele en todo momento, pero no dura más de una semana. Y esto es un dolor que puede durar meses o años, pero solo cuando voy a evacuar. O se inicia después de haber evacuado. Y el manejo médico es el mismo que dijimos: baños de agua tibia, la fibra, suplemento de fibra. Y hay un manejo alternativo. El manejo médico de la fisura es la única que tiene indicación de crema. La crema que está indicado en esto es un bloqueador de canal de calcio, como el diltiazem, o se puede dar nifedipino en gel también. Nifedipino en gel o nitroglicerina en gel da más cefalea que el diltiazem. ¿Okay? Ninguna de las cremas esas existen. Uno va y le pone la receta al paciente y dice: tantas tabletas de nifedipino, triturar y mezclar con este vehículo en tal porcentaje y creas la crema. Y el farmacéutico sigue las instrucciones de la crema. ¿Okay? Yo, en la nacional, yo receto diltiazem, ¿okay? Que debe ser al 2%. O sea que debe tener 2 gramos de diltiazem en 100 gramos de vehículo. Eso le queda una crema como de 4 meses, que yo se la adapté al 2% en menor cantidad, pero para que le durara 1 mes y medio, que es el tratamiento.
El tratamiento alternativo, si no le funciona eso y el paciente hay un temor de que la cirugía de relajarle el esfínter anal interno, que se llama esfinterotomía, le deje con un riesgo de incontinencia, se le pone Botox. ¿Ok? Generalmente el Botox, si me pregunta, es en alguien que tenga factores de riesgo de incontinencia, alguien que haya sido operado previamente, alguien que practique relaciones sexuales por el ano, una mujer que haya tenido muchos partos y se haya desgarrado. Entonces a mí me da miedo hacer una esfinterotomía a esa paciente. Y si tengo dudas, yo le hago una manometría, que es medirle las presiones de los esfínteres, y decido si le hago, coloco Botox, que tiene un éxito entre 50 y 80%, o le hago un manejo quirúrgico, que es la esfinterotomía, que tiene un éxito de 95 a 97%. Antes se hacían las dilataciones, eso no se hace. Y la esfinterotomía es esto: abrir en el borde lateral, buscar el esfínter anal interno, y cuando lo ves, dividirlo. Nunca debe ser la división más grande que la fisura. O sea que uno se tiene que fijar en el quirófano más o menos cuánto mide la fisura. Hay otra técnica que es que uno siente la fibrosis y uno relaja, hay como un callito, que el esfínter está calloso y uno siente que se rompió el callito, y el esfínter relajó. Y la piel se cierra. Esa piel siempre se abre. Hay la técnica cerrada, que los coloproctólogos más antiguos la hacen, que es con un bisturí, con el dedo ahí van sintiendo cómo van cortando y ellos cuando sienten relajan. Yo hago la técnica esta que es viendo el esfínter. Entonces, esto es una fisura anal aguda, aquí la pueden ver, está cortado, tiene bordes lisos, y esta es una fisura anal crónica, no tiene bordes lisos, ya hizo un plicoma o un colgajo gigante, y la papila, que es el borde superior de la fisura, se hipertrofió, o sea, creció. Entonces tiene una papila anal hipertrófica, tiene un colgajo anal que el médico general dice, no, es eso que te está doliendo cada vez que evacúas el hemorroide. La hemorroide no duele cada vez que evacúo. La hemorroide, si duele, duele en todo momento, constante, pero no dura más de una semana. Si tiene 2 o 3 meses y el dolor es cada vez que evacúa, no es, aunque yo vea esto, eso no es un hemorroide, porque esto no tiene, esto es piel, esto es un callo, esto es un plicoma, un colgajo. Entonces la cirugía es que hay que quitar la papila, hay que quitar el colgajo, hay que quitar la fisura y hay que hacerle una esfinterotomía. La tercera patología es la enfermedad criptoglandular. El ano tiene criptas anales y glándulas. Las glándulas drenan donde están las criptas. No todos los pacientes, las glándulas producen moco, o sea, no son funcionales, son esposos. Pero generalmente somos los hombres que nacimos con glándulas anales funcionales. Y algunas mujeres se cree que tiene algo que ver con los niveles de testosterona. Es una hipótesis. Y se llama la teoría de Parks. Entonces, el 90% de los abscesos y fístulas se origina por una obstrucción del drenaje de la glándula hacia donde está la cripta, porque la cripta se tapó, se inflamó, se obstruyó. Si se inflama, se obstruye. ¿Y por qué se inflamó? Porque me la lastimé. ¿Y cómo me la lastimé? Me tragué un huesito de pollo y el pollo ahí, el huesito cuando lo evacué me raspó ahí. O me dio una diarrea y la diarrea me lastimó ahí. O un estreñimiento y me lastimó ahí. O me gustan relaciones sexuales por el ano y me lastimaron, qué mala suerte. Entonces, los síntomas de todo absceso, que son los signos de Celso: dolor, eritema, calor, ahí. Si hay un paciente que tiene dolor pélvico intenso y no le vemos nada, puede ser un absceso más profundo, un supraelevador o un interesfintérico. Pero el isquio-rectal y el isquioanal y el perianal van a dar abscesos ahí evidentes a flor de piel. Y no se les da antibiótico. No, yo creo que tienes un absceso, te voy a dar antibiótico para madurarlo y después drenarlo. No, los abscesos se drenan todos y se les da antibiótico dependiendo si está inmunosuprimido o no. Diabético, hay que darle antibiótico. Es un paciente post-trasplantado, hay que darle antibiótico. Es un paciente que recibió quimio, hay que darle antibiótico. Y tienen que saber que los que tienen un absceso, más de la mitad van a ser o ya tienen la fístula.
Entonces el drenaje se puede hacer en consultorio o en quirófano. Yo no dreno a nadie en consultorio. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar la fístula. Esa es la explicación. Pero a ver, usted es médico general, está haciendo su segundo año de internado, perdón, allá en San Blas, como yo lo hice, y le llegó un cuna con un absceso anal. No tienes nada. Ya son las 6 de la tarde y el helicóptero ya no cruza la sierra, la montaña, después de las 5 de la tarde. O sea que yo llamé al doctor y me dijo, mañana te mando el helicóptero temprano. ¿Qué hago con ese paciente? Le digo al cuna, bueno, vamos, anestesia local, ya vamos a aguantar aquí para drenarte ahí y ya después te mando. ¿Verdad? Pues tiene un área difícil de acceso. Pero usted está en una policlínica en Arraiján. ¿Qué usted se va a poner a inventando? Mándeselo al coloproctólogo o al residente de cirugía del complejo o del Santo Tomás, dependiendo de su estatus de seguro social. Entonces, este es un paciente que tenía dolor con una fístula, pero por ahí drenaba pus y era un absceso. Le drenamos el absceso y tenía la fístula. Y le dejé un hilito para que cuando esto cicatrice, el huequito ese no se tape. Ese huequito no se tape y dé el absceso. Esto es un absceso. ¿Ah? Ahí clarito, no necesitamos, se ve diferente al otro. ¿Ah? Y este es un absceso ahí, el glúteo, este es el lado derecho, este es un absceso en la fosa isquiorrectal derecha. ¿Okay? Cuando es en herradura puede agarrar todo aquí y a veces el paciente no tiene ningún eritema porque está más profundo y es en herradura. Y esos abscesos son más complejos. Y aquí está. ¿Por dónde está drenando este absceso? Probablemente por la cripta que se enfermó, la cripta anal, y por ahí está drenando la pus. Y al final el paciente tenía varias fístulas anales, un diabético. La fístula anal produce lo mismo del absceso. Y el síntoma es que drena, supura, sangra por ese huequito que está ahí que parece, dice, no, es un barrito, un granito me salió ahí. Yo me lo aprieto y en granito me sale un nacido ahí cerca del ano, doctor. Pero te dicen eso, ya tienes que ir pensando que tienen una fístula. ¿Ok? Y hay 3 tipos de fístula. Una fístula, que ojalá todas fueran así, que es subcutánea, no agarra ningún esfínter. Esas son muy raras, pero existen. Está la fístula que agarra el espacio interesfintérico, que generalmente es el producto de un absceso interesfintérico, que es la fístula interesfintérica. Si yo corto aquí, le hago la cirugía de la fístula, que es eliminar la fístula, solo corto el esfínter interno, debilito un poco el esfínter interno, pero no le voy a dar incontinencia al paciente. Estas son fístulas no complejas, teóricamente. La transesfintérica depende si solo afecta el tercio inferior del ano. Si agarra más del tercio inferior del esfínter externo, ya se considera una fístula transesfintérica compleja. ¿Ok? Y este es producto de un absceso isquioanal o isquiorrectal. Están las fístulas supraesfintérica, porque sube hasta el anillo anorrectal acá y pasa por arriba del elevador. Y es producto de un absceso supraelevador. Y un absceso supraelevador puede ser de un absceso interesfintérico que subió o de un propio absceso supraelevador que el orificio primario está por acá arriba. Y están las fístulas extraesfintéricas, que no tienen nada que ver con las criptas anales, que puede ser producto de una perforación, de una iatrogenia. He visto fístulas extraesfintéricas de una apendicitis, una BB, de una diverticulitis también he visto. Y el diagnóstico es por ultrasonido o resonancia. Y el tratamiento de la fístula es las que son fístulas que no tienen bajo riesgo de afectar la continencia, se le elimina la fístula, se abre eso y se deja abierto. Se llama fistulotomía. Y las complejas son las que ameritan cirugías de no cortar esfínter anal. En las hemorroides hay cirugía conservadora. ¿Cuál es la cirugía conservadora? La de no quitar las hemorroides, ¿verdad? De láser, de levantar las hemorroides, de ligarle las arterias con el ultrasonido, de levantárselas con un grapado. Esas son cirugías conservadoras. Y está la agresiva, que es la hemorroidectomía, que es la que más cura, pero es la que más duele. La fistulotomía no conserva ningún esfínter, pero es la que más cura, hasta un 97% de curación. Pero
afecta el esfínter, pero la mayoría de los pacientes califican por una fistulotomía. Y están las cirugías conservadoras de esfínter. O sea que todo coloproctología en el abdomen y en el recto y en el ano en el abdomen es laparoscópico y robótico contra abierto. Acá estamos hablando de cirugía conservadora de esfínter contra no conservadora de esfínter. Las conservadoras de esfínter tienen una tasa de recurrencia de hasta un 40%. La no conservadora, que es la fistulotomía, de un 3 a 5% la recurrencia. Está el riesgo de incontinencia. El riesgo de incontinencia de una conservadora de esfínter es de un 1%. Y una fistulotomía en un paciente mal indicado puede ser hasta de un 50% el riesgo de incontinencia. El dolor postoperatorio, obviamente cortar el esfínter, aunque sea una pequeña parte de 1 centímetro, duele más que no cortaste nada. Entonces, esto es una fistulotomía, es a destechar eso, abrirlo, curetearlo, quitar ese de granulación y que cierre. Yo le reparo el esfínter, yo le hago fistulotomía con reparación de esfínter, porque estéticamente queda más bonito. Si no se lo reparo, queda como una C. Pero eso no hay un estudio que sea mejor simplemente para mejorar la estética. Y están las cirugías conservadoras, que es ligar aquí el trayecto, descontinuar el trayecto y cerrarle el orificio primario. Estas recurren más porque el orificio primario lo estás dejando ahí enfermo, entonces hay que cerrar el orificio primario. Están las de cerrar el orificio primario con un parche de intestino de recto, ¿verdad? La clave es identificar ese orificio primario que fue el que originó todo y ofrecer la cirugía que más posibilidad le tenga de curar al paciente con menor recurrencia, pero que el riesgo de incontinencia sea bajo. Si el riesgo de incontinencia es bajo en un paciente candidato a una fistulotomía, esa es la mejor cirugía. Pero si el riesgo de incontinencia es alto en alguien para una fistulotomía, aunque ella ofrezca mayor curación y menor recurrencia, no es la indicada. Esto es una fistulotomía. Esto es un cetón. El cetón es cualquier material. Yo uso un material de Beselú, y cuando no hay seda o hilo o sutura no absorbible, que el orificio no se cierre para que drene por aquí, porque este paciente tiene un absceso. Se cura del absceso, ¿verdad? Y después le ofrezco en otra cirugía, en una segunda cirugía, una cirugía conservadora de esfínter, o a veces, como estaba el absceso, yo creí que era una fístula compleja. Y cuando se desinflama todo, resultó que era una fístula no compleja y le hago la fistulotomía. Así que a veces, cuando hay absceso, no a veces, la mayoría de las veces, cuando hay absceso y encuentro la fístula, es dejar la fístula para una segunda cirugía. Se le pone como un cetón. Esto es un lift, introduce, abres aquí y ligas el trayecto y cierras todo. Y cierras y por dentro buscas donde era el orificio primario y lo suturas. Este paciente se curó. Esto es un avance de colgajo, donde estamos levantando el recto y le estamos cerrando ahí. El prurito anal, esa es otra enfermedad del ano. Pareciera que es algo que ven los dermatólogos, pero no. Lo van a mandar coloproctólogos. Generalmente son más hombres que mujeres, pero generalmente son personas de 40 años o más. Y la mayoría de las veces porque no evacúan todo. Quedan con fragmentos de heces no formadas en el recto y a las 2 horas eso lanza un moquito, escurre, porque probablemente tiene como un esfínter que no cierra bien, o a veces no es que sí cierra bien, pero demora cuando abre, demora como un reflujo gastroesofágico, demora en cerrar y le da el reflujo. Acá es que se le sale un poquito. Y hay alimentos que también lo ocasionan. ¿Qué alimentos? Mucho café, té, Coca-Cola, licor, cerveza, chocolate, los derivados del tomate, las nueces, los productos lácteos y los cítricos, uvas y algunas semillas. Entonces, cuando el paciente tiene prurito hay que quitarle estos alimentos. Generalmente tiende a rascarse más, evitar que se rasque. Si es involuntario, que duerma con guantes o medias. Usar cremas de bebé para mantener la piel hidratada, porque se va a resecar. Y corregirle el estreñimiento, porque en realidad es por un estreñimiento de evacuación incompleta, el prurito. Esto es un prurito anal que le estaban dando cremas para hemorroides. Las cremas para hemorroides tienen corticoides. El corticoide más de 4 o 5 días va a pasar esto.
le va a dar prurito, lo va a quemar. No hay ningún metaanálisis que diga que la crema sirve para algo para la hemorroide. No sirve para nada. Yo no la mando. Cuando el paciente llega conmigo, ya alguien se la mandó. O él ya se la compró. Se automedicó. Yo no se la quito. Simplemente digo, no más de 5 días. ¿Ok? Si el paciente tiene demasiado dolor, puede y le va. Pero si tiene algo muy doloroso, como una hemorroide trombosada, el manejo es drenarle la trombosis. Entonces yo no le mando crema a eso. Si le mando una crema es para cicatrizar la herida que yo le hice, un cicatrizante o una cremita de bebé para la humedad del ano. Pero no le mando crema con corticoides. Este paciente al final no era una persona de 29 años, varón. Pensé que era la crema. Le di manejo de prurito anal, usa crema de bebé. Cuando regresó, acá en el pulgar tenía lo mismo que tenía en el ano y hasta empeoró. Y vieron que se le crecieron los pliegues anales. Y ahí era B de Crohn. Era un Crohn. ¿Ok? Era un Crohn. Este es un prurito anal de alguien que se está rascando. Ahí se ve cómo se está levantando la dermis. Entonces este sí es un prurito anal por evacuación incompleta. Y este es un colgajo anal. Pero a diferencia del anterior, no son colgajos como edematizados, engrosados, no. Es un colgajo delgado. Eso habla de que le cuesta evacuar, se lastima. Porque eso sale cuando tú te estás lastimando o te lastimaste una hemorroide externa alguna vez, se estiró la piel, se desinflamó la hemorroide, pero la piel quedó estirada. Como una embarazada cuando tuvo trillizos, quedó con la piel llena, le cuelga, ¿no? La enfermedad pilonidal es más frecuente en hombres, generalmente son velludos, con una línea interglútea muy profunda. Tiene que ser gente joven, que el vello esté lo suficientemente fuerte para emponarse o enterrarse. Y es una reacción de cuerpo extraño del mismo pelo. La depilación láser lo previene. Si ustedes pasan mucho tiempo sentados y son muy nalgones y están en esa zona húmeda, ¿verdad? Y tienen mucho vello, son factor de riesgo de enfermedad pilonidal. Y la depilación lo previene. Y lo mismo, si le da un absceso pilonidal, es drenaje. Y si es el quiste o la enfermedad crónica, hay dos tipos de cirugía. La resección, que es una cirugía bastante dolorosa. Aquí se ve un quiste pilonidal. Este paciente tenía aquí un sitio como si fuera una fibra, pero acá en el sacrocoxis. Y le dio un quiste. Todo esto. Y esa es la cirugía de resección. Trato de no hacerla, aunque por ahí tengo un paciente que la voy a tener que hacer. Hay avances de colgajos con cirugía plástica, es más difícil. Y entonces el tratamiento puede ser no quirúrgico. Si el paciente tiene un quistecito chiquito y no le molesta nunca, yo lo mando depilación láser, no le hago nada, no todos se tienen que operar. Si el paciente tiene un absceso, hay que abrirlo de urgencia. Ayer hice un absceso pilonidal de urgencia. Y puedo hacer resección con cierre no complejo, que fue el que hice en la diapositiva anterior, y los cierres complejos con flaps, y puedo hacer mínimo invasivo. El mínimo invasivo es este, y este es el que trato de hacer, que es con una camarita, buscamos el pelo que está en el quiste, ¿verdad? Y retiramos el pelo, y después cureteamos toda la pared del quiste, porque eso va a atraer leucocitos, monocitos, que son células pro cicatrización, y se va a colapsar. Obviamente hay que corregir el vello por ahí. ¿Sí? Esa es la cirugía y se llama EPSI, y así es como se ve después de hacer las operaciones todos los vellos que le saqué de allá. La endometriosis también puede dar afección perianal o en el perineo. Es muy raro en el perineo, generalmente es resecable. Pero esto no es que yo lo decido, este es un paciente ginecológico en el cual el coloproctólogo interconsultó. Pero si ustedes ven una paciente que dice, no, es que cuando me viene la menstruación me sale una bolita. Solo cuando está con la menstruación.
y una vez tiene que empezar en una endometriosis. Y eso de que la endometriosis es sinónimo que es una mujer que no ha tenido hijos, hay muchas mujeres que han tenido hijos y tienen endometriosis. El diagnóstico es por resonancia y el mapeo ultrasonográfico que la hace una sola ginecóloga en este país. Y hay que hacer una resección completa. Este es un endometrioma perineal, se reseca todo y de nada sirve si este paciente no es puesto en tratamiento por su ginecólogo. O sea, no es que yo detecto como cirujano coloproctólogo de endometriosis y usted no sabe, ¿no? ¿Quién es su ginecólogo? Vamos a hablar con su ginecólogo, vaya allá con él. El ginecólogo dice que me tiene que operar, ok, bien, pero primero va con él. No es que yo la opero y después se la mando al ginecólogo. ¿Eso cómo se llama? Platero. Platero se llama ese médico, platero. Estoy haciendo algo, el orden de los factores no es así. Si yo lo diagnostiqué, yo se la mando a él. Por caballerosidad, probablemente él cuando la vaya a operar de su endometriosis me invite a la cirugía para que le quite la parte perineal, que es de caballeros, entre médicos, ¿verdad? No es que está escrito, porque puede ser que él trabaje con otro coloproctólogo, pero lo correcto es que yo se la mande a su ginecólogo. Si ella no tiene buena relación con su ginecólogo, yo se la mando a un ginecólogo que es amigo mío. Pero siempre se le pregunta, ¿quién es tu ginecólogo? Ajá. ¿Por qué el quiste piloidal solo, lo he visto que solamente ocurre en esa área? En la región sacrococcígea. Es porque no es solamente por ser velludo, pues si fuera velludo yo tendría quiste piloidal por todos lados. No, es que tú tienes, es una pirámide. Ok, tienes una zona propensa porque está muy profundo, o sea que en pocas palabras estás obeso o estás muy nalgón. Ahora que la gente se pone grasa en la nalga para estar más nalgón, puede ser que si está muy velluda le puede ser un quiste piloidal. ¿Me explico? Y tu actividad física es poca, te pasas ahí sentado, lastimando. Antes pensaban que era la enfermedad del Jeep, le llamaban, porque lo diagnosticaron fue en la guerra, en los soldados que iban en el Jeep, pero o sea, eran puros muchachos jóvenes, velludos, pero después se dieron cuenta que también habían jóvenes en el pueblo con enfermedad piloidal, pero es gente que se lastima ahí o tiene mucha presión ahí, tiene la línea interglútea muy profunda y ahí está muy velludo, y tiene el vello con la suficiente fuerza para enterrarse. Y hay mujeres, si usted busca en los libros, la literatura anglosajona, ellos van a decir que en hombres 90 contra 100. Aquí en Panamá yo digo que es como 55 contra 45. Ayer, la que yo operé ayer era una mujer. La vez pasada que me invitaron a la televisión fue por un absceso piloidal de una mujer que trabaja en la televisión. Y ninguno pasa a los 30 años. La de ayer tenía 30 años, pero su enfermedad piloidal no se diagnosticó a los 30 años, ya tiene eso desde hace más de 5 años. ¿Okay? Porque yo opero a gente de 36 años con quiste piloidal, pero no es que se le diagnostique, no, yo se lo diagnostiqué, pero eso lo tenía desde hace más de 10 años. ¿Okay? El prolapso rectal es una protrusión del recto y es importante que sepan que es un prolapso rectal y un prolapso hemorroidal. El prolapso hemorroidal, como la foto de las hemorroides que les enseñé, las hemorroides mixtas, que son las almohadillas hemorroidales ahí. Prolapso rectal es todo el recto está afuera, todo enterecito, con hemorroides y total está afuera. Es envejecimiento con estreñimiento y se habla a veces de multiparidad, pero yo he visto pacientes con prolapso rectal que no han tenido hijos porque es estreñimiento con una debilidad ya del piso pélvico. Hay más de 100 formas de operar. Hay que siempre descartar otras enfermedades y hay 2 formas de operar para resumir esas 100 en 2 formas. El prolapso rectal se puede reparar por vía perineal, por vía abdominal. Vía perineal está el Almeyer, que es cortar y hacer una anastomosis, y está el Delorme, que no es cortar, que es como hacerle un acordeón, coserlo y que quede como un acordeón. Entre Almeyer y Delorme, Almeyer es mejor en cuanto a menos recurrencia, y en cuanto a riesgo, Almeyer es más riesgoso que un Delorme porque puede fugarte la anastomosis. Y están los métodos abdominales que son fijaciones con malla o sin malla, o fijaciones
con resección de colon o sin resección de colon. Entonces, más o menos es así, como una media invertida para que lo entiendan. Entonces, si el paciente ahí dice elder, en realidad no tiene nada que ver con la edad. Ya esto pasó, esto es una vieja aquí que tengo que cambiar. Es fragilidad. Fragilidad es la palabra. Si el paciente está muy frágil, no aguanta una cirugía abdominal, el abordaje es perineal. Si el paciente no es frágil, lo mejor es abordaje abdominal porque es el que da menos recurrencia. La recurrencia de una rectopexia con malla puede ser de 1 a 2%, y de un Almeyer, que es la mejor perineal, 15%. Y yo tengo Almeyer que hice en mis primeros años como proctólogo, que habla de que estoy haciendo rectopexia abdominal, y era yo el equivocado, porque yo decía que esos pacientes no aguantaban anestesia general, y me di cuenta que esos pacientes aguantan la anestesia general. Entonces este es un prolapso que presenté en un congreso. Este es un prolapso, pero es estrangulado. Generalmente no están así. Este es un video que hice por lo atípico que es energía bipolar, y hay que es como una media invertida, entonces tienes que desenrollar la media para que me lo explicarlo. Ya cuando desenrollas la media, queda colgando, y entonces ligas todos los vasos, queda colgando así, y ya ves el intestino sano, y eso es lo que vas a anastomosar. Lo quitas cuando ya no da más y lo anastomosas al ano. Y haces la anastomosis, ahí está la anastomosis, y listo. Ese es un procedimiento de Almeyer, o rectosigmoidectomía por vía perineal, porque le estás quitando el recto y sigmoide. Y esta es una rectopexia ventral, la parascópica. Se abre el repliegue del lado derecho del paciente y buscas el espacio retrorectal o presacro. Alguien levanta la vagina, ahí está la vagina, para separar el recto de la vagina, ya que te tienes que meter entre la vagina y el recto y llegar hasta el tabique recto vaginal allá abajo y poner la malla que levante todo eso. Entonces ahí ponemos la malla. Hay mallas biológicas que se absorben y tienen más recurrencias que la sintética. Esta es una malla sintética, no se va a absorber, pero es macroporosa, que tiene los poros grandes, o sea que tiene menos posibilidad de hacer una reacción. Y se sutura. Es una cirugía muy difícil la parte de suturar. Es más fácil con el robot, porque esa es la ventaja del robot, suturar. Y bueno, y ya la fijas al sacro acá, al hueso ahí, al sacro, y ya el recto no se desciende, y con eso corriges ahí la estamos fijando al sacro, con eso corriges y ya después cerramos el peritoneo, porque la malla no puede quedar en contacto con el intestino delgado, o sea, tiene que quedar ahí con el recto ahí caído, y se sutura, se cubre la malla, y eso es una rectopexia ventral laparoscópica. Y ya para terminar aquí, enfermedad de transmisión sexual van en aumento, claro, obvio. Hay un libertinaje, somos prosexuales todos en el mundo occidental. Hay bacterianas, virales y por parásitos, el manejo según la sospecha, y a veces no sé cuál es y le mandas un tratamiento empírico, pero la enfermedad por papiloma es la más común. Hay cremas y cirugía. Si son pacientes con VIH es importante saber la carga viral y sus niveles de linfocitos CD4. Y la abstinencia, si hay un paciente que me pregunta ¿cuál es la mejor prevención? Es la abstinencia. Pero sabemos que eso no va a ocurrir, no hay que ser inteligente para eso. Cuando un paciente decide estar en abstinencia, lo que va a ocurrir, si es un VIH o una persona no heterosexual, es que puede caer en depresión y hasta en suicidio, y eso no lo debemos como médico fomentar. Al contrario, lo que tienes que aplicarle a él es que hay varios métodos: abstinencia, preservativo, vacuna, todos los métodos, y que tiene que ser una persona responsable con su vida sexual. Y hay que siempre sospechar en VIH. Lo que tiene que saber es que el ano
su protección es el esfínter. Apenas entra algo ahí, lo puede infectar. Al punto que si yo le hago un tacto rectal a un paciente que está recibiendo trasplante de médula en el oncológico y tiene neutropenia, él le puedo dar un absceso o una infección, porque yo le estoy introduciendo el dedo, estoy llevando bacterias adentro. Pero si está inmunocompetente, no va a pasar, su bacteria lo protege. Pero en el coito hay un trauma, en el coito hay un trauma, al haber un trauma hay una herida, y ahí vienen las infecciones. Estos son condilomas. Esta es una chica con lupus eritematoso, corticoide, está inmunosuprimida, entonces al tener inmunosupresión va a tener, algún momento estuvo expuesta al papiloma y al estar inmunosuprimida le salen las verrugas. Entonces esta es una paciente que se opera con ginecología y cirugía colorectal. Se pueden dar cremas, pero en este caso definitivamente es quirúrgico. Este era un paciente VIH con hemorroides, papilomas sobre las hemorroides. Entonces esto no funciona con crema, pero si son 2 o 3 verruguitas ahí, tú le puedes dar la crema. Y el cáncer anal es el cáncer colorectal más infrecuente, pero va en aumento. En aumento en Estados Unidos, podemos decir que en todo Estados Unidos, con un país de 330 millones, más o menos se morían como 200 de cáncer anal y ellos han habido que han muerto más, va por 500, o sea, viene un aumento en el cáncer anal. Los factores de riesgo es ser VIH, tener un mal control con el sistema inmune en VIH, tener papiloma, fumador, practicar sexo por el ano, estar expuesto a varios tipos de virus de papiloma y pacientes inmunosuprimidos como los postrasplantados. Generalmente es confundido con la patología benigna y ahí es donde está el tema. Lo confunden con hemorroides porque duele o sangra. Si duele más de una semana no es hemorroide. Y si es un bulto y está duro y tiene más de una semana no es hemorroide. Entonces hay que pensar, el paciente generalmente llega con historia de 3-4 meses. ¿Ok? El carcinoma escamoso es el más frecuente y el diagnóstico es con biopsia. Y afortunadamente el 90% de estos pacientes responden a quimioterapia y radioterapia. Una quimioterapia con 5-fluoracilo y mitomicina, ¿verdad? Y responden. Los que no responden van a una cirugía de amputación del recto y ano, o sea, hay que quitarle el recto y el ano, no tienen ano y es una colostomía. En un paciente VIH que practica relaciones por el ano y ese es su órgano sexual, el ano, si hay que hacerle esa cirugía, ese paciente va a quedar con serios problemas psicológicos o psiquiátricos. Entonces, mejor es prevenir esto. Y hay otros cánceres ahí, además del escamoso, melanoma puede dar ahí, linfoma. Estos son cánceres anales. Esta es una abuelita, no tiene nada que ver con esto, probablemente practicó sexo anal con su esposo o tuvo papiloma, pero bueno, llegó ahí. Quimio radio, eso no se quita, no se puede quitar. Quimio radio y a veces se achica. Si no se achica, no se cura, entonces. Y este es lo mismo, quimio y radio. Si no, entonces una resección abdominoperineal. Entonces, conclusión, son patologías. La patología anorrectal benigna es el pan nuestro de cada día. Eso es súper común. No es fácil. Hay que examinar al paciente lo primero que dice el paciente, este es el primer médico que me revisa de los 5 que he ido. Pero los otros 4 no eran coloproctólogos. Sería grave que diga que fue un coloproctólogo y no la revisaron. Hasta los gastroenterólogos no la revisan, ¿no? Porque nadie quiere revisar el ano, les da. Mi esposa es médico, una vez ella me dice, me da. Hay que descartar siempre la neoplasia. Descarte lo peor, ¿ok? Y la historia clínica, el tiempo de evolución, la consistencia, la edad del paciente. ¿Quiénes van a tener más cáncer? Si usted ve un paciente joven y tiene duda de un cáncer, puede ser que sea un VIH, a un VIH le puede dar cáncer. La edad mayor de 45 años. Y hay que ofrecer siempre el manejo inicial, que es el manejo médico, y referir. Un clásico error de los médicos generales es que llega un paciente con una hemorroide inflamada, le dan el manejo médico y lo refieren a Santo Tomás. El paciente llega 4 meses después
No, a la segunda semana se me quitó eso, pero bueno, ya me mandaron, yo vine. Ese paciente le está quitando un cupo a alguien que se tiene que operar. Está mandando un paciente. ¿Por qué? Porque no lo reevalúa. No lo reevalúa. Si yo hubiera hecho medicina general un tiempo y después hubiera entrado a cirugía, mi filosofía en el consultorio médico general es que, ok, yo te vi, te di un manejo, viene la otra semana. Tengo que reevaluar. Estoy en el turno de tal, yo mismo te voy a reevaluar. Ese paciente, ¿verdad? Científicamente lo tengo que reevaluar y económicamente me conviene. ¿Me explico? ¿Qué hacen en la pública? Como no ganan lo mismo, si lo reevalúan o no lo reevalúan, no lo reevalúan. Pero hasta en la privada también hacen lo mismo, no lo reevalúan. El médico general tiene que reevaluar a su paciente. El médico general no es un médico apagafuego. Los médicos generales aquí en Panamá creen que ellos tengo que ver la diarrea, estoy tratamiento, si no mejora, voy al especialista. No, reevalúalo. Y tú decides de lo que no te mejoraron, cuál lo refieres y cuál no. Y así es como uno hace su cartera de paciente. ¿O usted cree que el manejo de la hemorroides yo le doy, ay, no regrese? En un mes viene. Lo reevalúo yo mismo. Porque así es como yo encuentro el que voy a operar y el que no. Porque el paciente después se va para otro. No, el doctor me dijo que se me iba a quitar y no se me quitó. Pero es que hay una posibilidad que no se mejore. Todo el manejo médico de la hemorroide es efectivo en el 90% en hemorroides grado 1, grado 2. El cáncer colorectal tiene 3 vías: inestabilidad cromosómica, inestabilidad microsatélite y el fenotipo metilador. Es un proceso muy complejo de múltiples pasos que conlleva el acúmulo de cambios genéticos. Generalmente la inestabilidad cromosómica es la más común, que se altera el gen APC, se muta el KRAS, de un pólipo pequeño crece un pólipo grande y después el P53 y sale el adenocarcinoma. El cáncer colorectal, colon y recto, es adenocarcinoma la estirpe más frecuente, mientras que el cáncer anal, que es más ectodermo, es carcinoma escamoso. ¿Ok? Pero hay nuevos marcadores moleculares involucrados, vías intercomunicadas sin ningún orden, eso es lo que se sabe ahora, y que hay un cambio en la célula epitelial a mesenquimatosa, y eso hay una disrupción de conexiones, que ya aumenta el riesgo de metástasis. Pero generalmente el cáncer colorectal existe un porcentaje hereditario, el 20%. El 80% es, llegué a los 60 años, nunca me hice colonoscopía, vivo en un mundo donde comemos pocos vegetales y frutas, y me dio cáncer colorectal, y no hay en mi familia quien. Y probablemente pasen 5 generaciones y no le vuelva a dar más. ¿Okay? O sea, ese es el cáncer ambiental, ese es por envejecer y estilo de vida. En la época de la pandemia, el coronavirus, te vieron cómo contaban los muertos, ¿no? Y el cáncer anualmente, la incidencia son 18 millones y la mortalidad, la mitad. La mitad de esos muertos, aunque ¿verdad? Es el doble de lo que mató la pandemia. Y nadie anda alarmando ni contando muertos de cuántos cánceres se murieron en el seguro, en el oncológico o en el Santo Tomás, a las 6 de la tarde en los noticieros. Son 18 millones de nuevos casos en el mundo, de los cuales el 10% es el colorectal, que es el tercero. Pulmón y mamas en incidencia son los dos primeros, pero de mortalidad, primero pulmón y después colorectal. De los 9 millones de muertes, el colorectal es el segundo, de los cuales 2/3 son colon y 1/3 son recto. En América, los países con mayor incidencia, Estados Unidos y Canadá, quizás tienen un mejor screening, pero más mortalidad en las Antillas. Y como ven, en Estados Unidos y Canadá, por cada 3 cánceres se muere uno. En Haití lo diagnostican y se muere prácticamente. Y en Panamá, que estamos en el centro, ¿verdad? Por cada 2 se muere uno. ¿Qué dice Panamá? Si lo buscan aquí, es el más reciente. Siempre llevamos un desfase de 2 años. Es la primera causa de muerte de cáncer.
el cuarto de mayor incidencia, el primero en mortalidad, el 10% de todas las muertes por cáncer, como les dije, el 50%. Pero la esperanza de vida nosotros no está mal, mira. 75 años, mi papá se murió a los 62. O sea que yo tengo que llegar no a los 62, a los 75. Y las mujeres 81. En la época de pandemia, 21 y 22, ¿verdad? Solo en el 20 y 21 fue que superó a los tumores malignos, pero antes de la pandemia y ahora post pandemia, vemos que los cánceres es la causa número 1 de muerte en este país. Y que de 3.300 ahora hay 300 muertes más. Lo mismo. Como vemos de todos los cánceres, colon y recto, en incidencia, más o menos 1.000. Si ustedes ven mama, son 1.500, y si ven próstata, 1.180, y si ven cervicuterino, 896. O sea que es el cuarto en incidencia. Pero en mortalidad, si buscan el cáncer colorectal, aquí meten hasta el ano. Siempre se peleaba con estómago y próstata los 3 primeros. Ahora casi 400 muertes en el 2023. Estómago bajó a menos de 300 y próstata sí, todavía sigue 340. Eso habla de que no hay factor de riesgo número 1, la edad, porque la incidencia de cáncer colorectal aumenta apenas pasa esa edad, 45 años. Eso es aquí en Panamá. En los países del primer mundo, en jóvenes menores de 50 años ha aumentado la incidencia de cáncer colorectal, mientras que en las personas mayores de 50 años ha disminuido. Y eso es por la prevención. Hay otros factores además de la edad: pólipos, enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer colorectal hereditario, como el sindrómico, que es el síndrome de Lynch, y la poliposis adenosa familiar, que son muy atípicos en Panamá. Intermediarios son antecedentes familiares, pero no tienen ningún gen alterado. Generalmente esto es cuando tienes 3 primos, 2 tíos y un papá y le dio cáncer, pero te hiciste una prueba genética y no hay ninguna alteración genética, pero en tu familia sabes que hay cáncer. Entonces estos son cáncer colorectal familiar no sindrómico, porque no tienes un síndrome que es con un gen. La diferencia es que casi todo le va a dar cáncer, y a esto la posibilidad que tienes esa carga genética, tienes esa carga familiar, pero no tienes ningún gen, tu riesgo de que te dé cáncer no es 100%, es 30%. Y el antecedente de radiación. En el mismo oncológico, una paciente que le dan radiación por un cáncer cervicuterino, 30 años después, cáncer de recto. Y no la siguen, no la vigilan de eso. Y el estilo de vida, que es lo que hemos hablado todo. Factores de riesgo: hay diferencias socioeconómicas, creemos más que es un subregistro, que hay una dieta proinflamatoria en carnes rojas, alimentos procesados que tienen más aminas heterocíclicas e hidrocarburos policíclicos, y la microbiota, ya que hay una alteración en el microbioma que no sabemos si es causa o consecuencia, donde proliferan bacterias procancerígenas, que son estas, ¿no? Tamizaje o diagnóstico. El tamizaje es prevención y diagnóstico es que tú haces algo. El diagnóstico de cáncer colorectal es una biopsia, y eso es a través de una colonoscopía. Pero ¿en quiénes hace la colonoscopía? Eso se llama tamizaje. Estás buscando a quién diagnosticarlo a tiempo. Entonces hay 2 tipos de tamizaje: con pruebas de S y con pruebas de evaluación estructural. La colonoscopía es la mejor prueba, pero es una prueba costosa, tiene su riesgo, y estás evaluando estructura. Está hacerle una rectosigmoidoscopía hasta el ángulo esplénico, ya que el 60% de los pólipos salen ahí, y se haría cada 5 años, y mezclarías con sangre oculta en ese para ver el lado derecho. Y está la colonoscopia virtual, que es una tomografía que se hace cada 5 años, pero es cuando el paciente está muy frágil, que no toleraría una anestesia. Dentro de las pruebas de ese está la sangre oculta en ese, que el paciente hay que suspenderle los AINES, tiene que evitar lastimarse la boca cuando se cepilla 2 o 3 días antes, evitar carnes rojas, ya que esos son falsos positivos de sangre oculta. Y está la prueba de inmunohistoquímica fecal, que está en Panamá, que no hay que hacer ninguna restricción de dieta, y está el DNA fecal, que no hay en Panamá. La edad
ahora es 45 años, ya que hay un estudio de más de 300.000 personas en 200 países que ha visto cómo hay un aumento considerable en los últimos 10 años de personas antes de los 50 años, y eso cambió a que la recomendación sea 5 años antes, para tratar de capturar más gente y evitar, esto es lo que tú quieres con el tamizaje, evitar la muerte por cáncer colorectal. Si el paciente no tiene un pólipo, tú le estás evitando un cáncer. No le estás evitando todavía más el cáncer, no le estás evitando la muerte. Estás mucho antes. Pero si le haces el tamizaje y le encuentras un cáncer subclínico, o sea que no lo sabía, lo tenía ahí, quizás lo estás agarrando tempranamente porque está subclínico. Y al estar subclínico, le resuelves el problema y evitas la muerte del cáncer colorectal, que es lo que quieres. Entonces este es un pólipo de una paciente que tenía una enfermedad hemorroidal, que era una enfermedad hemorroidal que había que operar, pero tenía edad para hacer colonoscopia, no vamos a operar a nadie, y le encontramos este pólipo, que si pueden decir es un pólipo que estaba un poquito chiquito, no estaba tan grande, no está tan avanzado, y se retira, y eso es lo que hace la colonoscopia. Entonces ya ahí no queda pólipo. Si ese pólipo le iba a dar cáncer en el 2030, digamos que se la hice ayer, 2025, ya le evité el cáncer 5 años antes. ¿Okay? Y ahí quedó un defecto, eso se cierra con el colonoscopio. ¿Cuáles son los síntomas de una lesión en el colon y recto? Bueno, depende de la ubicación. Si está cerca del ano, va a dar sangre fresca, como las hemorroides, y ahí se confunde. Y va a dar rectorragia, eso se llama rectorragia. Y si es una masa grande, ¿verdad? El recto puede tener un volumen de 250 mililitros, o sea que ahí puede crecer una pelota, un melón, pero te va a dar, se va a pegar probablemente a los nervios, al hueso, y te puede dar parestesia, se te salen las heces, o te bota un moco, o te da una sensación de que no evacúas bien, que no estás evacuando completo. Eso se llama tenesmo rectal. Si te da acá en el sigmoides y colon descendente, esta es la parte más estrecha del colon. Ahí con que crezca 2 centímetros te va a dar adelgazamiento de ese, porque el sigmoide distiende unos 4 o 5 centímetros. 2 centímetros ya te ocupa la mitad del lumen. Pero si te da en el colon ascendente, donde puede distender hasta 12 centímetros, no te da nada. No te da nada. Si crece, pues puede dar sangre oculta, pero si crece, te va a dar hematoquesia. ¿Qué es hematoquesia? ¿Ah? Exacto. Pero son ese tipo, son violáceos. El sangrado es violpino, oscuro y medio fétido, y puede dar dolor abdominal, una masa palpable, pero va a dar anemia. Ya cuando tiene anemia, estos pacientes son frecuentes que tiene metástasis también, o ya está avanzado. Entonces la ubicación, y si es en el transverso, da muy parecido al colon derecho, y el lado izquierdo da muy parecido al recto, rectorragia, adelgazamiento de ese, hasta obstrucción. Entonces esta es una masa en recto que ya no pasa, el colonoscopio ahí no pasa. El paciente estaba con diarrea, claro, porque solo pasan heces líquidas, y él dice, pero doctor, voy y a la hora tengo que botar de nuevo, y es pura diarrea, y es pura diarrea. Ahí está, cáncer. Histología, adenocarcinoma en la mayoría de las veces. ¿Qué es estadiaje? Estadiaje es saber qué tan avanzado está. Estadiaje no es diagnóstico. El diagnóstico es lo que vimos, colonoscopía y biopsia. Ese es el diagnóstico. Las pruebas estructurales y de heces te pueden llevar a una sospecha diagnóstica, y si usted dice, bueno, ¿a quién le hago colonoscopia? Bueno, a algo que sale el tamizaje, una sangre oculta en heces positiva le hacen. Pero el mejor tamizaje, si me preguntan, es colonoscopia, pero no hay suficiente personal humano para poder hacer colonoscopia, ni siquiera en este país. Estados Unidos es tan grande que solo el 50% lo tiene cubierto en tamizaje. 50%, porque me dice, si Panamá ni siquiera tenemos el 50%. El cáncer de colon y recto, el de colon, a ti te interesa saber si tiene metástasis o no. Eso es lo que hay que saber. ¿Y cómo sabes si tiene metástasis? Bueno, con una tomografía. ¿Cuáles son los 2 sitios principales de metástasis? Por pulmón, hígado y peritoneo. Y eso lo puedes ver por tomografía. Aunque sabemos que la tomografía tiene en eso
hasta un 70%. El de recto sí te interesa saber el detalle. Y el de recto tienes que saber no solamente la metástasis, el estado ganglionar, y tienes que saber en los márgenes de la grasa que recubre el recto, y eso se consigue con resonancia. Entonces, al recto, además de hacerle tomografía de tórax, abdomen y pelvis, hay que hacerle una resonancia de pelvis. Y eso dice, pero ya tiene una tomografía de pelvis, ¿para qué quiere ver la pelvis de nuevo? No, es que es una resonancia de pelvis. ¿Ok? Y el ultrasonido está en desuso prácticamente. Entonces, el estadiaje por T es la profundidad del tumor. Si es intramucoso, no es adenocarcinoma invasor. Puede ser un adenocarcinoma intramucoso, no, es un pólipo. Está un adenocarcinoma en un pólipo que es mucosa. Y la mucosa no tiene retorno linfático ni retorno venoso. O sea que no es invasor, no es maligno. Y todavía se puede quitar endoscópicamente. Entonces, sería un tumor in situ. El T1 es que agarra la mucosa, la submucosa, porque ahí ya está el drenaje linfático y el retorno venoso. El T2 agarra la muscular, el T3 atraviesa la muscular y ya está agarrando la grasita, y el T4 es que agarró la serosa. Los ganglios, si está positivo, es N1 o N2. N2 es que tiene 4 o más ganglios. Y la M, si tiene un solo órgano, por ejemplo, metástasis a hígado, es M1A. Tiene hígado y pulmón, es M1B. Tiene metástasis en peritoneo, es de mal pronóstico, es M1C. Entonces, los que no tienen ganglio, no importa la T, son etapa 1 o 2. Los etapa 2 son los que ya agarran la grasita, T3 o T4, pero no tienen metástasis ni ganglio. Apenas ya tiene ganglio, es una etapa 3, sin metástasis. Apenas tiene metástasis, ya es etapa 4. Así es como se lo pueden aprender. Tiene ganglio, ya no es ni etapa 1 ni etapa 2, es etapa 3. Pero si tiene metástasis, ya es etapa 4. El manejo es multidisciplinario. Este es el colorectal, y este es el oncólogo, y este es el radiólogo, y así. Y se discute en una sesión oncológica. Hoy miércoles el oncológico tiene una sesión oncológica virtual que yo me conecto cuando tengo un caso que tengo dudas. Y el cáncer de colon, generalmente la cirugía es curativa en la etapa 1. Y esto era lo tradicional. Los que no tenían metástasis es cirugía. Y punto. Pero ahora hay una cosa que se llama neoadjuvancia, que es darle quimio antes de la cirugía. Y es sabiendo, en esos pacientes hay un 20% de los cánceres que tienen inestabilidad microsatélite en los genes reparadores del DNA. Y ellos responden a inmunoterapia, para resumírselos así. Y la tasa de curación coquetea el 100%. Esos pacientes con la biopsia de colonoscopía, a todos, ahora hay que hacerle el patólogo esto, inmunohistoquímica a la biopsia, para saber si tiene inestabilidad microsatélite. Si tiene inestabilidad microsatélite, va a inmunoterapia antes de operarse. Y eso es hay un montón de estudios ya en fase 3 que están en eso. Y ese es el problema, que hay curados con cirugía, pero están sobretratados con quimio, y la quimio no es inocua, y hay que mejorar qué selección le vas a dar quimio. Y hay otros que recurren a pesar del manejo estándar, y entonces necesitas saber mejores estrategias para mejorar el manejo y llevar a mejor resultado. Entonces hay diferentes estudios de neoadjuvancia con mejor supervivencia. Pero ¿a quién le vamos a dar neoadjuvancia? A los que tienen eso, y a los que no tienen, pero que sean T4 o N2. O sea que hay que mejorar el estadiaje de la tomografía. Los radiólogos ahora tienen que, en cáncer de colon, hablarnos de esto, ya que estos son los candidatos. Este es el estudio de Chelavi, con 100% de pacientes libres de enfermedad a los 3 años. Este es el estudio Nietzsche, como el conjunto colombiano de salsa, ¿verdad? Que muestra lo mismo, pero en inmunoterapia. Entonces, resumiéndoles, el manejo de cáncer de colon es este.
Está localmente avanzado. ¿Qué es localmente avanzado? T4, que tenga ganglios bastantes en el CAC sin metástasis. La respuesta es sí. No está obstruido. La respuesta es no. ¿Es un tumor con inestabilidad microsatélite? Sí, considerar inmunoterapia. No, considera neoadyuvancia con la quimioterapia tradicional, que no es inmunoterapia, y después lo llevas a cirugía. Antes todo esto iba a cirugía inmediatamente, pero ahora esto va a mejorar. Si ya es un T3 sin ganglio, un T2 sin ganglio, no tiene metástasis ni nada, va a la cirugía tradicional. ¿Qué pasa con los cánceres metastásicos? Bueno, lo importante de las opciones de un cáncer metastásico es saber cómo está la mamá, el primario, el tumor en el colon, no la metástasis. Si el tumor en el colon está obstruyendo, está anemizando, está sangrando, hay que hacer algo por eso. Porque el paciente no va a tolerar ninguna quimioterapia. Hay que hacer algo por eso. Y ese es el principio. ¿Ok? Entonces, puedes hacer colostomía, stent o hacer una cirugía de resección paliativa y que le vaya allá. Ahí tendrías que hacer primero a la mamá, al primario, que a la metástasis. Y entonces ahí, ¿qué operas primero? ¿El primario? ¿Qué operas primero? La metástasis, va a hacer todo al mismo tiempo. Entonces una diapositiva que me copié de un gringo, que está muy buena, ¿verdad? Que un paciente con el primario está sintomático, o sea que sangra, obstruye algo, el hígado es resecable, pero el tumor está sintomático, vas a la cirugía del primario, le das quimio y después vas al hígado. Si el primario está sintomático y no es resecable, tienes que hacer algo por el primario. Vas a quimio y después ves si ya ahora sí es resecable lo del hígado para ver si le pueden hacer algo más, si no siguen quimio. Si el primario no tiene ningún síntoma y es irresecable, no tienes que ir a hacer ninguna cirugía, tienes que ir a darle quimio y ver si revierte y se vuelve resecable para tratar de hacer todo simultáneo si el paciente tiene buena tolerancia, ¿no? Si es asintomático y es resecable, le vas a quimio, ¿verdad? Para limitar la enfermedad y tratar de hacer una cirugía al mismo tiempo. O si es una enfermedad muy extensa, revertirla un poco y hacer una cirugía menos mórbida. Esa es la idea. ¿Qué pasa con el recto? El recto se divide en tercio superior, medio y inferior. El tercio superior se puede manejar parecido al sigmoide, pero el tercio medio inferior, lo que está debajo del repliegue peritoneal del sacro de Douglas, que es extraperitoneal, ¿verdad? Se maneja como recto. Y el tema es cuando están muy pegados los esfínteres, porque si están muy pegados los esfínteres, ahí es donde está el tema de la continencia, de si queda con colostomía, de la funcionalidad. El cáncer generalmente era así. Ibas a quimio, el de recto, quimio y radio, cirugía y más quimio, ¿verdad? Actualmente le puedes dar quimio y radio y cirugía, o le puedes dar quimio y radio primero, quimio y cirugía, y todo con la intención de aquí valorar si aquí desapareció más, si es un cáncer pegado a los esfínteres. Si está pegado a los esfínteres, tú tienes que ver si puedes hacer se llama neoadyuvancia total, TNT, neoadyuvancia total con la intención de preservar órganos. ¿Ok? Y hay varios estudios, el rápido, el Prodigy. Y entonces, esa es la pregunta. La función, el estoma, y los brasileños, la doctora Bragama y Rodrigo Pérez, que son muy conocidos en el mundo coloproctológico, fueron los primeros en hacer eso. Después vinieron los holandeses y ahora el Memorial en Estados Unidos hizo un estudio que demostró que sí era seguro preservar órganos en pacientes seleccionados, ¿ok? Para tumores del recto inferior. Entonces se le llama watch and wait, observar. Y este es el estudio OPRA, que es el de Nueva York, del Memorial, ¿verdad? Donde daban así los diferentes quimio, ¿verdad? Y radio y quimio, y restadiaban. Aquí daban quimio primero y quimio radio, entonces se llama quimio de inducción, y este es quimio de consolidación, cuando la das después de la quimio radio. Inducción es que va antes de la quimio radio, y consolidación es que estás dando más quimio.
Y eso ha visto que aumenta la posibilidad de que entren los pacientes en Watch and Wait. ¿Ok? Pero el seguimiento es caro porque es cada 4 meses. Y diferentes esquemas, probablemente el esquema de quimio de consolidación tiene menos recrecimiento, ¿verdad? Y están los de inmunoterapia también en recto, que son poquitos, pero estos son hipótesis que están en estudio, eso todavía no está en la guía, y más o menos lo mismo que en el colon, ¿verdad? Le das la inmunoterapia, y que se puede curar el recto sin radiación, o sea, este es mejor, ¿ok? O sea que si yo tengo a algún familiar y le va a dar cáncer de recto, que le den uno de estos, porque puede ser que se cure sin radiación, porque la radiación no es inocua, ¿ok? Y miren los resultados, de CERC. Esta gente le van a dar algún Nobel algún día, porque estos van a cambiar esto, ¿ok? Entonces, el recto es más complicado y por eso hay que hacer una sesión oncológica. Miren todo el algoritmo del recto. Si el recto es un T1 solamente, le puedo hacer una resección transanal. Si ya no llega a ser un localmente avanzado, le hago la cirugía tradicional, más si es recto superior o recto medio. Lo mismo el intermediario, pero aquí probablemente tengan que dar quimio y radio tradicional. Acá en el localmente avanzado le tengo que dar los esquemas nuevos de neoadjuvancia total. Y si es una enfermedad avanzada, ya se los expliqué. Esta es una recesión transanal, para que vean más o menos. Y se quita la masa. Eso queda un defecto ahí que se sutura. Este es el laparoscópico, lo hemos hecho con el robot es mejor. Se reseca, queda un defecto en el recto y se sutura. Eso se llama TAMIS, cirugía mínimamente invasiva transanal. Eso es lo que significa TAMIS. Y lo suturamos, que es la parte más dura laparoscópicamente. Y al final se cierra el defecto, ¿no? Vamos a avanzar. Y el cáncer de recto metastásico, bueno, lo mismo que el otro. Este es uno metastásico que hicimos aquí en el Santo Tomás, que le pusimos un stent. Le pusimos un stent porque estaba obstruido, no le sacamos colostomía, se fue al oncológico, pero este es de colon, este no es de recto. Era sigmoides, una señora. Le pasamos el stent, ahí ven la guía por fluoroscopía, y le ponemos el stent. Ahí ese es el stent que vamos a abrir para que dilate y la paciente pueda evacuar. El stent mide más o menos 2,5 centímetros, con eso ya podría evacuar. Y le dieron quimio a la metástasis, entonces fue a tratar las metástasis porque transformé el primario sintomático en un asintomático al ponerle el stent. Fue a quimio, desaparecieron las metástasis con la quimio y fui a quitarle el primario. Actualmente la paciente está en vigilancia porque aparentemente está curada. Por eso es una paciente que tiene más riesgo de recurrencia, la metástasis hepática. ¿Okay? Esa es una forma de manejarlo. Principio que hay que tener, los márgenes tienen que ser 5 centímetros mínimos en el colon y en el recto el distal debe ser por lo menos 2 centímetros y si es recto inferior se acepta hasta medio centímetro. Debo sacar más de 12 ganglios en la cosecha, debo tratar de ligar en el origen de los pedículos vasculares y en el venoso y tengo que quitar todo el meso que recubre el sigmoide, tengo que quitar todo el mesosigmoide. Entonces el colon derecho, una micolectomía derecha consiste en ligar la ileocólica y la rama derecha, la cólica derecha y la rama derecha de la cólica media. La extendida es que ligo toda, incluyendo toda la rama de la cólica media, tanto la rama derecha como izquierda en la raíz. Puedes hacer también en transverso, solo quitar el transverso, tendrías que ligar la cólica media y la rama de izquierda de la cólica izquierda. Una hemicolectomía izquierda de aquí, del descendente del rima, la rama izquierda de la cólica media y ligas la cólica izquierda. O puedes quitarlo todo, dependiendo de si en la tomografía se ve que los ganglios van hasta el sigmoide, quitas todo, ahí ligas la arteria mesentérica inferior y la vena. Y una sigmoidectomía es que ligas la arteria y vena mesentérica inferior. Y en una colectomía subtotal es cuando hay varios tumores, entonces quitas todo.
Lo puedes hacer laparoscópico abierto o con el robot. La engrapadora siempre cuando vas a cortar tienes que tratar de que sea una engrapadora que agarre todo el intestino para que sea un solo disparo, ya que si son varios disparos puede haber intercruce de grapas y eso aumenta el riesgo de leaks, de fuga. Entonces tienes una engrapadora que trate de agarrar todo cuando se puede. Los estudios hablan hasta de 2 líneas de grapas, o sea, 2 disparos. Tienes que revisar colonoscópicamente la anastomosis y ver que quede bien. Puedes usar vermicomicina para ver perfusión, ya que cuando estás ligando cólica, en el lado izquierdo principalmente la cólica, la mesentérica inferior, la arteria marginal es la que trae la perfusión. Y hay personas que no tienen buena perfusión en la marginal, entonces el vermicomicina te sirve para eliminar ese sesgo. Así es como se ven los ureteres con el vermicomicina. Ahí se ven, para no lesionarlos. Esto es cuando hace la anastomosis, que la vieron ayer. Cortamos, hacemos la anastomosis, la revisamos con vermicomicina. Se pueden ver los ganglios también, inyectas el tumor. Y cuando vas allá, ves los ganglios. Ahí están los ganglios y disecas por debajo de los ganglios. En Panamá no hay estudios de laparoscopía. Nosotros hicimos uno con unos estudiantes. Demostró lo mismo que dice todo, que en el Santo Tomás la laparoscopía se complicaba funcionalmente, la recuperación era más rápida y se complicaban lo mismo que las abiertas. O sea, tienes una mejor recuperación y con la misma cosecha ganglionar. En conclusión, el cáncer colorectal es el primer cáncer de este país, de muerte, que es lo que importa. Hay que bajar eso. Va en aumento, es muy caro, cirugía muy compleja, siempre el colon son cirugías de alto riesgo de complicaciones, el riesgo del estómago está, y hay que crear comités multidisciplinarios que ya existen, pero no todos los hospitales lo tienen. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Lo del verde endocianina no me quedó muy claro, o sea, lo utilizan... El verde endocianina es un colorante. Sí. La verdad que se excreta, metaboliza hepáticamente. Están creando un vermicomicina para inyectarlo y que excrete renalmente para no tener que el urólogo hacer el procedimiento de la citocopia y ponerlo. El vermicomicina no es obligatorio usarlo. Yo lo uso, yo se lo pongo porque le estoy mostrando todo lo que hay nuevo. Pero no solamente se usa para cáncer. El vermicomicina generalmente fue creado para ver perfusión. ¿Perfusión para qué? Porque hay 3 principios con una fuga de anastomosis. Mala perfusión, quedó muy tenso, ¿ok? O está mal, técnicamente está mal hecho, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer una anastomosis perfecta, no que te quedó tenso, pero el paciente tiene una baja perfusión y vas a tener una estrechez o una fuga de anastomosis que no te estás dando cuenta. ¿Me explico? Entonces el vermicomicina te ayuda y a mí me ha cambiado. Yo voy a anastomosis, pero pongo el verde y hay 2 centímetros que no pintan bien verde. Tengo que disecar más y cortar ese pedacito y hago la anastomosis bien perfundida, pero visualmente se ve rosadito, pero cuando le pones no perfunde bien. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Perfecto, pues, gracias. ¿Qué quieres? La diapositiva.